Fundamento bíblico. La palabra del Señor nos invita a que depositemos toda nuestra confianza en Dios, en nuestro Dios, en aquel Dios en el cual hemos creído, hemos confiado plenamente en sus promesas, que son fieles y verdaderas para todo aquel que cree. Y algo que el Señor nos invita también es de que tengamos su paz. Estas cosas os he hablado para que en mí, dice el Señor Jesús, tengáis paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confiad. Y esa palabra confiar también se traduce como animarnos. Una confianza que tenemos en Dios. Yo he vencido al mundo, dice el Señor Jesús. Como hijos de Dios, entonces, debemos entender que no estamos exentos de las aflicciones que trae la vida. Sean enfermedades, sean problemas, cualquier dificultad que acarrea la misma vida, no estamos exentos como hijos de Dios. En ocasiones nos vemos involucrados en ellas. Sin embargo, Dios nos promete su paz gloriosa, su paz divina. Jesús nunca nos mintió al decirnos que vamos a pasar por aflicciones, al decirnos que vamos a tener problemas, vamos a tener sufrimientos, vamos a tener dolor, vamos a tener enfermedades. No nos mintió. En el mundo van a tener todo esto, dijo el Señor Jesucristo. Sin embargo, tengan confianza en mí. Eso es lo que dice el Señor. Con todo ello, creemos en el victorioso. Nosotros somos más que vencedores, recordemos, en su nombre, en el nombre de Cristo. El autor de Hebreos, en su capítulo 10, también acompáñenme por favor ahí en esa lectura, en su versículo 35. Veamos qué nos dice el autor de Hebreos, en su capítulo 10, versículo 35. Lo leo para ustedes, dice las Sagradas Escrituras de la siguiente manera. No perdáis, pues, vuestra confianza, dice esta versión. No pierdan vuestra confianza, que tiene grande galardón. Una confianza en nuestro Dios que tiene grande galardón. ¿Cuántos obstáculos hay por superar? ¿Cuántas cosas negativas llegan a nosotros muchas de las veces? Pero nuestra fe en Dios permite que perseveremos firmes. Eso es lo que hace la fe en nosotros. Que resistamos ese mal momento, esos malos días que en ocasiones llegan a nosotros. Con ánimo, fortalecidos por nuestro Dios. Esa es nuestra fe que ha vencido al mundo. Si le creemos a Dios, amados hermanos, nunca nos dejará avergonzados. Jamás. Es una confianza plena en lo que Él ha prometido para nosotros. Y en modo de ejemplo vemos en las Sagradas Escrituras la vida de Elías, también la vida de Moisés, la vida de David, la vida de Noé, de Abraham, entre muchos más, que obtuvieron conquistas y victorias a pesar de la circunstancia que ellos estaban pasando en ese momento. Siempre será entonces mejor, mucho mejor, creerle a nuestro Dios, depositando toda nuestra confianza en Él, porque Él no nos abandonará. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, amén. No perdáis vuestra confianza, la cual tiene grande galardón. Fíjense, esta palabra grande en el griego se traduce como mega. Entonces usted y yo tenemos un mega galardón si seguimos confiando en sus promesas. Un galardón grande. Y esa es la recompensa que Dios tiene para todo aquel que le cree a Él. Obtenemos de parte de Dios, entonces, bendición aquí en la tierra, pero también en un futuro, también
nos galardonará según su palabra. Dios anhela, amados hermanos, y está en su corazón darnos muchas cosas que necesitamos, que son buenas para nosotros. Y además también quiero ubicarnos en una posición privilegiada. Tenemos a un Dios grande y también sus galardones son grandes para todo aquel que cree en lo que está escrito. Otro texto también que quisiera que me acompañara, que nos habla sobre este asunto, lo encontramos en Habacuc, capítulo 3, versículos 17 y 18. Dice así las Sagradas Escrituras: aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Fíjese lo que dice el profeta, algo precioso y tremendo que debemos de vivir cada uno de nosotros en la fe que es en Cristo Jesús, la confianza plena. Es muy complicado realmente guardar la calma y confiar en Dios cuando las cosas van muy mal. Es más fácil guardar la calma y ser pacientes cuando todo está bien. Pero Habacuc dice lo contrario, cuando todo está mal, termina diciendo, aún así, con todo y eso, me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Es verdaderamente muy difícil y deprimente esas circunstancias adversas que en ocasiones llegan a nuestras vidas. Todos en algún momento hemos pasado por ello. Pero ante todo lo que nos suceda, debemos tomar una postura, amados hermanos, de fe y confianza, ambas cosas. Fe y confianza en nuestro Dios. Y Él hará posible su bendición sobre nuestra vida, sobre su matrimonio, sobre sus hijos, sobre todo aquello que usted emprenda, prosperará. ¿Por qué? Por la confianza que usted y yo tenemos en nuestro Dios. Debemos de regocijarnos entonces en Dios, y esa es una actitud que nos ayudará a obtener la victoria ante todo lo que estemos atravesando. Pongamos atención en lo siguiente. Cuando un cristiano pasa por momentos difíciles, no siempre es sinónimo de estar mal delante de Dios. No siempre es así. Y que necesitemos arrepentirnos para que Dios nos pueda ayudar a salir de esa situación. No es así. Nos enseña la Biblia que Job no estaba mal. Job no estaba pecando. Le sobrevino calamidades. Y él no estaba mal. Era una persona justa e íntegra delante de la presencia de nuestro Dios. Otro ejemplo es también el apóstol Pablo. ¿Cuántas cosas difíciles llegaron a su vida? Y él no estaba mal, no estaba viviendo en pecado, como algunos cristianos lo aseguran. Que si nos llegan cosas difíciles, pruebas a nuestras vidas, es porque nuestra vida está mal delante de Dios, y eso no siempre es así. Nuestro propio Señor Jesucristo, un hombre perfecto en todos los sentidos, también le vinieron situaciones difíciles a su vida, y Él era perfecto, el único perfecto que ha vivido y que ha existido aquí en la tierra, Jesucristo. Y le sobrevinieron cosas muy tremendas en su vida, a tal grado que le dieron muerte, crucifixión. Entonces, no siempre es sinónimo de estar mal delante de Dios, las cosas difíciles que llegan a nuestras vidas. Es la soberanía de nuestro Dios, entonces, en su plan perfecto que Él tiene para cada uno de nosotros, que permite que sucedan las cosas. Dios nos seguirá enseñando muchas cosas. Entonces,
Los momentos difíciles nos llegan tarde o temprano, pero nuestra confianza está en nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Esa es la fe que ha vencido al mundo. Aleluya. Y vayamos a otra cita, por favor, en el profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10. Vamos a ver qué nos dice el Señor en su palabra, en el profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10. Y luego para ustedes dice las Sagradas Escrituras de la siguiente manera: así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties. La versión 60 dice: no desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. No te angusties, yo te fortaleceré, dice el Señor, y te ayudaré y te sostendré. Fíjense la promesa poderosa para nosotros. El hombre puede ser infiel, pero Dios permanece fiel. Su fidelidad es grande para con cada uno de nosotros. Todo lo que somos, entonces, todo lo que poseemos le pertenece a Él, no nos pertenece a nosotros. Es por su infinita gracia que estamos en pie. Es la gracia de Cristo sobre nosotros. No importa lo que estemos atravesando, amados hermanos, su voluntad es que siempre seamos agradecidos con Él. Eso abrirá entonces su mano para obtener su bendición. No puede ser que seamos malagradecidos y empecemos a quejarnos delante de su presencia. La voluntad perfecta de Dios es que agradezcamos a Dios por todo. Esa es la voluntad de Dios. Tengamos confianza en Él entonces. Recordemos que antes de que nosotros le pidamos algo, Él ya conoce perfectamente lo que le vamos a pedir, conoce perfectamente nuestras necesidades, por la situación por la que estamos pasando en este día, en este momento. El apóstol Pablo entendió perfectamente este principio y lo vemos en las Sagradas Escrituras cuando le escribe a los filipenses en el capítulo 4, versículos del 11 al 13. Filipenses capítulo 4, versículos del 11 al 13. Dice de la siguiente manera: no digo esto porque esté necesitado, dice el apóstol Pablo, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Y termina diciendo el versículo 13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bendito sea su nombre por siempre. Amén, amén. Definitivamente, amados hermanos, nuestra confianza en Dios es fundamental para crecer, esperando esa respuesta divina al tiempo de Dios. No es al tiempo que yo quiera que Dios responda ya inmediatamente. Es al tiempo de Dios. Entonces nuestra fe produce paciencia también. Y el tiempo de Dios, Dios le dará la victoria a usted, a mí, a nosotros como sus hijos. Aleluya. Pero nuestra desconfianza y duda del poder de Dios, ¿sabe qué es lo que provoca en nuestra relación con Dios? Nuestra relación con Dios merma. En lugar de elevarse, subir, mengua hacia abajo, va hacia abajo. Por la desconfianza que tenemos de Él. Ay, Señor, tú prometes tantas cosas, pero ¿sí será que aplique a mi vida? Ya estamos poniendo en duda lo que Dios ha dicho en su palabra.
y entramos en conflicto con Él por desconfiar y dudar del poder de Dios. Dios es el Todopoderoso, para Él no hay nada imposible, para Él todo es posible. Es cuestión de dar su palabra y eso se cumple. Ese es nuestro Dios. Dios tiene todo el poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Su nombre es por sobre todo nombre. Su nombre es Jesucristo. Aleluya. Debemos de depositar toda nuestra confianza en Él de manera plena. Porque la vida cristiana implica, entre muchas cosas, caminar en fe. Eso es la vida cristiana, que nuestra esperanza esté basada exclusivamente en las promesas de Dios. Las pruebas siempre miden nuestra fe en Dios. Ahí sacamos a reducir todo lo que somos en Dios, lo que hay en nuestro corazón, la fe por la cual nos movemos en Dios. Cuando hay pruebas, cuando hay dificultades. Entonces es importante dejar que la voluntad perfecta de nuestro Dios se cumpla en nosotros, amados hermanos. Aunque a veces sea muy contraria a lo que nosotros queremos o anhelamos. Pero esa es la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros en Cristo Jesús. ¿O cree usted que Dios no tendrá lo mejor para nosotros? A veces pensamos o nos creemos más inteligentes que Dios, pensando que lo que nosotros pensamos que nos pueda ocurrir, eso es lo mejor, cuando Dios tiene otra cosa diferente. Siempre Dios va a tener lo mejor para nosotros. Siempre, aunque pensemos lo contrario. Aunque anhelemos que Dios haga otras cosas, siempre se cumple su perfecta voluntad en nosotros. Él tiene todo bajo control, amados hermanos. Por lo tanto, no debemos de tener incertidumbre sobre el día de mañana. Vemos tantas cosas que están sucediendo hoy en día. Escuchamos muchísimas cosas también a través de las redes sociales. Escuchamos muchísimas cosas a través de noticieros. Pero Dios tiene la última palabra. Dios es el que tiene la última palabra. En Dios opera todo el poder, todo el dominio sobre su iglesia, sobre sus hijos, sobre el mundo, sobre las naciones. Existen profecías que vienen también, que se van a cumplir al pie de la letra sobre lo que Dios ha dicho en su palabra. Pero Él tiene todo el control, amados hermanos. No podemos tener incertidumbre sobre el día de mañana. Dios es bueno, su fidelidad es grande y para siempre, y su amor es inagotable, es incomparable. Por tanto, nuestro futuro está seguro en Él. Amén. Nuestro futuro está seguro en Él. Aleluya. Nuestra confianza debe ser plena en Él, amados hermanos. También analizando la vida de Job, nos damos cuenta que perdió todo, menos la confianza en Dios. Dios le permitió a Satanás que tentase, que acabase con todo. Pero Satanás no pudo acabar con su confianza que tenía en él hacia con Dios. ¿Cuál sería nuestra reacción si perdiéramos en un solo día a nuestra familia? ¿Cuál sería nuestra reacción si perdiéramos todo lo que tenemos, nuestros bienes, en un solo día? ¿Cuál sería nuestra reacción si perdiéramos nuestra salud, que llegara alguna enfermedad a nuestra vida? ¿Cómo reaccionaríamos? ¿Podríamos soportarlo? Job, analizando la vida de Job, vemos cómo él estaba seguro que había un propósito de parte de Dios para su vida. Estaba completamente seguro de eso. ¿Cuál es el propósito entonces de las pruebas?
¿Cuál es el propósito de las aflicciones por la cual estamos pasando? El propósito de las pruebas es demostrar nuestra fidelidad a nuestro Dios, como lo hizo Job. Nuestra integridad hacia Dios. No solamente cuando las cosas van muy bien, debemos ser fieles a Dios e íntegros. También cuando todo está mal, cuando todo va en nuestra contra, nuestra fidelidad e integridad deben de permanecer delante de Dios. Aunque en algunos cristianos llega la prueba y la reacción es diferente, muchos se alejan de Dios, muchos altercan con Dios, empiezan a interrogarlo, pierden la fe. Dios, amados hermanos, está allí en medio de la necesidad. Dios está en nuestras enfermedades. Dios está allí en medio de nuestro dolor. Dios está allí en medio de nuestra dificultad que tenemos, en medio del problema, del desánimo. No estamos solos, Dios está con nosotros. Esto nos lleva a considerar, a ver con los ojos de la fe. No es lo que yo alcance a ver físicamente, sino lo que Dios me promete, nos promete a nosotros. Ver con los ojos de la fe. Eso traerá a nuestra vida consuelo, paz y gozo. Esto fue lo que hizo Job. Él vio con los ojos de la fe. Aún a pesar de la situación por la que estaba pasando, él permaneció fiel e íntegro delante de Dios. Hay mucha gente, aún conociendo a Dios, que culpa a Dios por lo que le pasa. Dios no es culpable por lo que nos pasa. Cosas negativas a veces. Suceden cosas malas. Sabe que a causa del pecado se ha venido acarreando tantas cosas malas para la sociedad, por ejemplo, enfermedades, guerras, hambre, etcétera. Pero no culpemos a Dios por lo malo. El hombre, por su egoísmo, por la avaricia, eso es lo que ha acarreado. Enfermedades, guerras, el hambre, entre otras cosas. Al principio todo era perfecto y vio Dios que todo era bueno y agradable. Es muy fácil dar un consejo a alguien que está triste o que esté pasando alguna necesidad o que está desanimado. Es muy fácil dar consejo. Pero cuando llega la prueba a nuestra vida, eso es lo que debemos hacer. Debemos poner en práctica nuestro conocimiento. ¿Sí? No es solamente decirle al hermano, ten ánimo, ten confianza, el Señor te va a ayudar en esta situación, sino cuando a nosotros nos llegue ese problema o algo similar a lo que nuestro hermano está pasando, también tener esa actitud de tener fe y confianza en nuestro Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios por siempre. Satanás, su trabajo es destruir la familia, destruir la salud, destruir ese proyecto en Dios que usted tenía. Su trabajo es destruirlo, es quitarle esa pasión por Dios que usted sentía al momento de convertirse a Él. Él destruye, Él quita. Él quiere quitar su fe en Dios también. Y dentro de la soberanía de Dios, Él podrá quitarnos todo. De la misma manera que lo hizo con Job. Lo único que no puede quitarnos es nuestra fe y nuestra confianza plena en nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Eso jamás lo podrá quitar, porque es algo que está en nuestro corazón, no es algo físico.
es algo que está en nuestra vida, dentro de nosotros. Eso jamás lo podrá quitar ni destruir. Entonces vemos cómo la prueba, amados hermanos, es una oportunidad que Dios nos da para bendecirnos y hacer que nuestra fe aumente. Crecemos en fe y permanecemos a la expectativa de cómo Dios va a obrar a través de esa necesidad en la que me encuentro, en la que nos encontramos. Es activar la fe con la confianza que tenemos en Dios. Entonces, no peleemos con nuestra fuerza, porque nos cansaremos. Dejemos que Dios pelee por nosotros, amados hermanos. Por otra parte, fíjese usted que es increíble cómo existen algunas plantas en los desiertos. Es increíble. Si nosotros vamos pasando por un desierto, sea en Chihuahua, en San Luis Potosí, en Sonora, en cualquier otro lugar, de aquí en México, en cualquier otro país, en donde aparentemente a simple vista no hay vida, no hay nada, pero hay algunas plantas que permanecen verdes en el desierto. Hay algunas plantas que tienen flores en el desierto. Encontramos arbustos con hojas verdes o cactus, especies de cactus verdes en el desierto, donde no hay agua, aparentemente. Además, es sorprendente ver cómo algunas de estas plantas son utilizadas como tratamientos para algunas enfermedades como la varicela, la tuberculosis y la mordedura de serpientes, entre otras. Esas mismas plantitas en el desierto. Y algo sumamente interesante es que los arbustos que encontramos en esos desiertos están capacitados para resistir largos periodos de sequía. Nosotros como hijos de Dios, ¿cuánto tiempo podemos resistir una prueba? ¿Un día? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Un año? No lo sé. ¿Cuánto tiempo podemos resistir una prueba? Pero ¿sabe qué es lo interesante en esto? De que está la prueba, pero Dios nos capacita. Y Él es nuestra savia inagotable. De Él tomamos la fuerza para permanecer verdes en medio del desierto espiritual, desierto en esta vida que atravesemos, sea cual sea. Él nos sostiene. Comprendamos entonces que el mecanismo de nosotros como hijos de Dios para sobrevivir en el desierto de la vida es nuestra esperanza y nuestra confianza que tengamos en nuestro Dios. Esperanza y confianza en nuestro Dios, a pesar de todo lo que pasemos en esta vida. Pero no podemos decir que confiamos en lo que Dios nos promete y aparte creer más lo que diga el hombre. Dios promete algo y el hombre, lo que dice el hombre lo ponemos por encima de lo que Dios promete. Cuidado. Cuando Dios promete algo está por encima de cualquier persona, llámese como se llame y viva donde viva y esté donde esté. Dios es Dios por sobre todos los hombres. Y lo que Él dice lo cumple. Su promesa es fiel. El hombre falla, el hombre miente, Dios no miente. Él es verdad, Él es justicia. Bendito sea su nombre por siempre. Pero a veces hacemos eso, creer en Dios y aparte lo que dice el hombre, por si acaso falle Dios. Tenemos dos opciones, Dios o lo que dice el hombre. Pero dejemos a un lado lo que dice el hombre, enfoquémonos exclusivamente en lo que Dios promete para cada uno de nosotros. Ahí no hay pierde, es algo seguro.
Dios entonces es nuestra provisión, amados hermanos, nuestra protección y nuestra ayuda en todo momento. En Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13, voy a invitarle igual que me acompañe en esta lectura. Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13, para que veamos qué nos dice la palabra del Señor. Y luego para ustedes dice así: cuidado, hermanos, es una exhortación que el autor de Hebreos hace. No piensen en lo malo, ni dejen de confiar en el Dios que vive para siempre, para que no se aparten de Él. Al contrario, mientras aún queda tiempo, cada uno debe animar al otro a seguir confiando. No piensen en lo malo, ni dejen de confiar en Dios. Es una exhortación que Dios nos hace a través de su palabra. Y que cada uno animemos al otro a seguir confiando, a seguir adelante. Batallamos constantemente con nuestra concupiscencia. Es el deseo de hacer lo malo continuamente, el día de hoy, mañana también. Pero nuestra confianza puesta en nuestro Redentor, en el Dios que vive y reina para siempre, eso es lo que nos hace que avancemos, que crezcamos en nuestra fe, dejando las cosas pasadas al abandono y yendo hacia adelante en ese camino de perfección. Bendito sea el Señor. Pregunto, ya para concluir, ¿alguno de nosotros anhela prosperar en lo que hace? Personalmente creo que todos anhelamos prosperar en todos los sentidos. Pero ¿sabe qué nos enseña la palabra del Señor? Vayamos a Proverbios capítulo 28, versículo 25. Leo, dice así las Sagradas Escrituras: el altivo de ánimo suscita contiendas. Y termina diciendo: mas el que confía en Jehová prosperará. El altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. Si confiamos en Dios, prosperaremos, porque Él hará todas las cosas posibles según su voluntad para cada uno de nosotros. En medio de la sequía, entonces, amados hermanos, nuestro deber como hijos de Dios es dar frutos para Dios, confiando en Dios, todo el tiempo. En síntesis, número 1, tenemos a un Dios grande y sus galardones son grandes, amados hermanos. Así como es su inmensidad, también es su amor para cada uno de nosotros. También son sus galardones grandes, recordemos eso. Si yo confío en Dios, ese galardón llegará algún día, porque está escrito en la palabra de nuestro Dios. Debemos, por lo tanto, regocijarnos en Dios, y esa actitud que tengamos de regocijarnos en Dios abrirá las ventanas de los cielos para que Dios derrame sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sus bendiciones. Número 2, no debemos de tener incertidumbre, amados hermanos, sobre el día de mañana. Recordemos, Dios es bueno, Dios es fiel, su fidelidad es grande, su amor es incomparable, amados hermanos. Por tanto, nuestro futuro está seguro en Él. No hay pierde, hay ganancia, porque confiamos plenamente en aquel que provee todas las cosas, en aquel que nos bendice cada día. Y número 3, la prueba es una oportunidad que Dios nos da para bendecirnos y hacer que aumente nuestra fe. Si estamos en un nivel de fe, llega la prueba y es una oportunidad que Dios nos da para ver su poder, su gloria
y que aumente nuestra fe. Ese es el plan. Crecer en fe y nosotros permanecer a la expectativa, a la respuesta divina. O sea, es mi confianza y mi fe que me mueve a hacer esto, tener esta actitud y esperar en Dios. Ver cómo Dios se mueve en medio de mi necesidad, en medio de mi problema, en medio de mi enfermedad, lo que esté pasando en este momento. Es mi confianza en Él. Si le creemos a Dios, nunca nos dejará avergonzados. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, anímense. Yo he vencido al mundo. Fundamento bíblico.